¿Es posible combinar la historia con la fe en Cristo? Bienvenidos a nuestra segunda clase de nuestro curso Jesús, nuestro fundamento, donde estamos aprendiendo argumentos en favor de la historicidad de Jesucristo. Hoy continuaremos descubriendo algunos de los argumentos a favor de la historicidad de Jesucristo, con uno de los expertos judíos más famosos y conocidos de su tiempo, al cual se le ha nombrado Josefo. También veremos otras referencias importantes que comprueban al Jesús histórico, al Jesús de nuestra fe. Vamos a hablar acerca del testimonio de Josefo. Josefo fue un aristócrata judío y un político sacerdotal. Fue desertor e historiador judío. Un supuesto fariseo, sirvió a los emperadores romanos como un intérprete. Escribió dos grandes obras y en una de ellas, llamada Antigüedades Judías, encontramos un pasaje que ha creado un debate entre los estudiosos sabios y su escrito dice de esta manera. Me gustaría que pusieras atención. Fue alrededor de esta época que Jesús, un hombre sabio, si es correcto llamarlo un hombre, porque es un hacedor de obras maravillosas, un maestro de aquellos que reciben la verdad con placer y se la trajo así a muchos de los judíos, tanto como a los gentiles. Él era el Cristo, cuando Pilato, a sugerencia de los hombres principales entre nosotros, luego condenado a la cruz, aquellos que le amaban al principio no le abandonaron, porque él les apareció vivo otra vez al tercer día, como los profetas divinos habían anticipado. Estas y 10,000 otras cosas maravillosas en cuanto a él y la tribu de los cristianos nombrados según él, no ha sido extinguido hasta el día de hoy. Este pasaje causó furor, porque Josefo, judío, que no era cristiano, afirmó cosas que un cristiano y un judío, en especial los judíos, no harían. Se refiere a Jesús como el Cristo, el Mesías, y dice que resucitó de entre los muertos, como lo habían anticipado los profetas hebreos. Así que el gran historiador judío del primer siglo, Josefo, atestigua la verdad de que Jesús no era una ficción de la imaginación de la iglesia, sino una figura histórica real, recordándonos que el Jesús de la historia es el Jesús de nuestra fe. Y me gustaría que pusieras esta primera palabra clave. Recuérdalo, no la escribas, la vas a enviar. Antigüedades Judías de Josefo. Esa es nuestra primera palabra clave. Hemos hablado de escritores y sabios no cristianos, no creyentes en Cristo, que en sus compendios históricos testifican de la existencia de Jesús. Ahora, pasemos a considerar a las fuentes cristianas, que no por ser cristianas se deben descartar. Más bien, como los escritos seculares, también se deben de escudriñar y comprobar. Vamos a las fuentes cristianas para la historicidad de Jesús. Primero de ellos vamos a ver las confesiones de fe antes de escribirse el Nuevo Testamento. Los cristianos primitivos, es decir, los primeros cristianos, a menudo pagaron con sus vidas o sufrieron gran persecución por la afirmación que hacían de que Jesús había vivido, había muerto y había resucitado de entre los muertos, y que había aparecido a muchos después de su resurrección. Escucha, estos creyentes no tenían nada que ganar y todo que perder al dar el testimonio de que estas cosas habían realmente ocurrido. Por esta razón, sus relatos son fuentes históricas de mucha importancia. De tal manera que los expertos de la Biblia han identificado en las páginas del Nuevo Testamento lo que se cree son porciones de confesiones de fe de los cristianos primeros, de los cristianos primitivos. Las mismas fueron formuladas y transmitidas verbalmente algunos años antes de que fueran registradas en los libros del Nuevo Testamento. De tal manera que el apologista Gary Habermas explica en su libro El veredicto de la historia varios credos relacionados en el Nuevo Testamento. Y uno de ellos es el siguiente. La breve mención de Lucas de la aparición de Jesús a Pedro después de la resurrección de Lucas 24:34, es aún más antigua que Corintios 15:5. Esto lo convierte en uno de los primeros testigos para las apariciones después de la resurrección. Otro punto principal que nos va a ayudar acerca de los testimonios cristianos son finalmente los documentos del Nuevo Testamento, es decir, cuando ya está escrito. Los 27 libros del Nuevo Testamento proclaman
verifican y a menudo asumen la historicidad de Jesucristo. Podemos ver que el testimonio que dan acerca de Jesús brinda una evidencia importante e irrefutable de que Él realmente vivió y que de hecho aún vive. Así es que me gustaría que en los comentarios pusieras, Jesús aún vive. Los evangelios hablan de alguien que en realidad vivió varias décadas antes y citan nombres. Es decir, crucificado bajo el gobierno de Poncio Pilato. Cuando Caifás era el sumo sacerdote, el padre de Alejandro y Rufo llevó su cruz. Esos son algunos ejemplos. Esos son elementos históricos concretos. Ahora escucha. La verdad teológica está basada en la verdad histórica. Esa es la forma en la que habla el Nuevo Testamento. Consideremos el sermón de Pedro en el 2 capítulo de Hechos. Se pone en pie y Pedro dice, muchachos, ustedes son testigos de estas cosas. No se hicieron en secreto. La tumba de David está entre nosotros, pero Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Por lo tanto, proclamamos que Él es el Hijo de Dios. ¿Sí notas lo que está pasando aquí? Nosotros aquí vemos entonces cómo Pedro le está hablando a una multitud de creyentes que venían de diferentes naciones. Escucha. Y incluso viniendo de diferentes naciones, hablando otros idiomas, dice que Él se para delante de ellos y les dice, ustedes saben y son testigos que todo lo que ha ocurrido no se hizo a espaldas, no se hizo a escondidas, todo fue a la luz pública y entonces ustedes pueden dar testimonio de lo que hizo Jesucristo. Es más, ustedes saben que fue crucificado, que fue sepultado y ustedes saben en dónde está sepultado. Vayan a verlo para que ustedes puedan testificar que Jesús resucitó. Es increíble cómo esto muestra que hay cosas históricas que se pueden comprobar. Muy bien, y ahora vamos a algo que son los escritos después de los apóstoles. Luego de los apóstoles, la fuente cristiana más amplia para la naturaleza histórica de Jesús se halla en los escritos de aquellas personas que siguieron estrechamente a los apóstoles. Algunos de estos escritos eran líderes de la iglesia, otros eran maestros y apologistas. Todos ellos creían que Jesús era el Hijo encarnado de Dios, así como había sido revelado en las Escrituras y enseñado por los apóstoles. Mencionamos algunos de los escritos de ellos, pues son las referencias más importantes a la historicidad de Jesús. Y vamos a comenzar con uno muy relevante e importante, Clemente de Roma. Él era un obispo de la iglesia en Roma. Escribió una carta llamada Corintios. Con ella quería ayudar a solucionar un conflicto en la iglesia de Corinto entre los líderes de la iglesia y los laicos. Clemente dice esto en su obra. Escucha. Los apóstoles nos entregaron el evangelio que recibieron del Señor Jesucristo, quien fue enviado de Dios, de modo que Cristo es de Dios y los apóstoles son de Cristo. Ambos, por lo tanto, vinieron de la voluntad de Dios en el orden apropiado, habiendo recibido un encargo y estando plenamente seguros a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y confirmando la palabra de Dios con seguridad plena del Espíritu Santo. Ellos salieron con las buenas nuevas de que el reino de Dios vendría, de modo que predicaron por todas partes en el campo y en la ciudad, de entre sus primeros frutos cuando los hubieron probado por el Espíritu. Ellos nombraron obispos y diáconos para que les debían de creer. Corintios 42 de su escrito. Este pasaje afirma que el mensaje del evangelio venía del Jesús histórico que había sido enviado por Dios y que el mensaje estaba ostentado por su verdadera resurrección de entre los muertos. Muy bien, ahora escucha. Aquí viene tu segunda palabra clave. Recuerda, no la anotas en los comentarios, la escribes donde te piden. Resurrección de Cristo. Vamos a pasar ahora a los escritos de Ignacio. Ignacio fue obispo en Antioquía mientras estaba en viaje hacia Roma para ser ejecutado y escribió 7 cartas, 6 a diferentes iglesias y una a su amigo Policarpo. Hay 3 referencias que hace Ignacio al Jesús histórico que son muy pertinentes y que son características de sus otras afirmaciones. Veámoslo. Jesucristo, quien pertenece a la descendencia de David y era hijo de María, ciertamente nació, comió y vivió. Fue perseguido bajo Poncio Pilato.
verdaderamente crucificado y murió a la vista de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora escucha su segundo escrito. Luego él fue resucitado entre los muertos por su Padre, quien en la misma forma resucitará a quienes creen en él. Él ciertamente es de la descendencia de David, según la carne, pero es el Hijo de Dios por la voluntad y el poder divino. Y este es su tercer escrito. Él nació de una virgen. Fue bautizado por Juan para que se cumpliera toda justicia. Fue ciertamente clavado en la cruz por amor de nosotros bajo Poncio Pilato y Herodes, el tetrarca de lo cual somos fruto, es decir, el objeto de su más bendecido amor, para que él pueda levantar una bandera para todas las edades y por medio de su resurrección estén plenamente convencidos en cuanto al nacimiento, la pasión y la resurrección, la que ocurrió durante el periodo del gobernador Poncio Pilato, porque estas cosas fueron ciertamente y realmente hechos por Jesucristo, nuestra esperanza. Así que Ignacio, aquí en la tradición cristiana, estaba convencido de que Jesús ciertamente había vivido y que él era todo aquello que los apóstoles habían afirmado que era. Y finalmente quiero hablarte de Justino Mártir. Es uno de los más grandes apologistas cristianos de los primeros tiempos, azotado y decapitado por su fe alrededor más o menos del año 167 después de Cristo. Era una persona instruida, bien preparada en las filosofías principales de su época. Después de convertirse a Cristo, llegó a ser profesor del cristianismo filosófico en su propia escuela privada en Roma. En su tiempo fue dedicado a los ministerios de enseñanza y evangelización. En sus numerosos escritos construye su defensa de la fe con base en los escritos del Nuevo Testamento. Y vamos a presentar aquí algunas citas de sus obras en cuanto a la certeza de los relatos acerca de Jesucristo. Acompáñame a leerlo, aparecerá en pantalla. Hay una aldea en la tierra de los judíos, a unos 35 estadios de Jerusalén, en la cual nació Jesucristo. Es posible que usted verifique esto por medio de los registros de impuestos que se hicieron bajo Cirenio, su primer procurador en Judea. Hacia la época de su nacimiento llegaron magos u hombres sabios de Arabia para adorarlo. Ellos fueron primeramente Herodes, quien era en ese entonces el soberano en esa tierra, porque cuando lo crucificaron, martillándolo con clavos, atravesaron sus manos y sus pies. Los que lo crucificaron repartieron las vestimentas de él. Después que fue crucificado, sus mismos amigos lo abandonaron, habiéndolo negado. Luego, cuando hubo resucitado de entre los muertos y se les apareció, les enseñó a leer las profecías en las cuales se anticipaba las cosas que habían de suceder. Cuando ellos lo vieron ascender a los cielos y habiendo creído y recibido el poder que se envió sobre ellos, fueron a todas las naciones y les enseñaron acerca de estas cosas. Fueron llamados apóstoles. Cristo dijo entre ustedes, es decir, los judíos, que él daría la señal de Jonás, exhortándolos a arrepentirse de sus malas acciones, por lo menos después de que él resucitara de entre los muertos. Pero ustedes no solo no se han arrepentido, después de que supieron que él resucitó de entre los muertos, sino que, como dice, antes enviaron hombres elegidos y ordenados a todo el mundo para proclamar que una herejía licenciosa ha surgido de un tal Jesús, un engañoso Galileo, a quien crucificamos. Que sus discípulos robaron durante la noche el cuerpo de la tumba, en la cual la habían puesto al quitarlo de la cruz, y ahora engañan a los hombres afirmando que él fue el resucitado entre los muertos y ascendió a los cielos. Los hechos esenciales en cuanto a Jesús y a su enseñanza fueron transmitidos por los apóstoles, fueron preservados en forma cuidadosa y transmitidos fielmente de ahí en adelante por las iglesias, generación tras generación, de una parte a la otra. Entonces, aquí tenemos el veredicto. El veredicto de los escritores de la iglesia primitiva, tanto como sus vidas como sus palabras, certificaron los detalles teóricos de la vida de Jesús. Por tanto, estos son correctos y se pueden confiar en ellos. Quiero concluir. ¿Quién negaría la existencia histórica de Jesús?
No es posible explicar el surgimiento de la iglesia cristiana o las escrituras de los evangelios y la corriente de tradición que está detrás de ellos sin aceptar el hecho de que el fundador del cristianismo realmente existió. Aunque las fuentes no cristianas no brindan tantos detalles de Jesús como el Nuevo Testamento, sí se puede probar y comprobar los hechos básicos del retrato bíblico de Jesús. De tal manera, escucha, que Edwin Yamauchi, profesor de historia en la Universidad de Miami, afirma que tenemos más y mejor documentación histórica para Jesús que para cualquier otro fundador de religiones como Buda o como Mahoma. En cuanto a las fuentes no bíblicas que testifican acerca de Cristo, concluye esto. Aunque tuviéramos el Nuevo Testamento de los escritos cristianos, seríamos capaces de concluir, aparte de los escritos no cristianos, que Jesús fue un maestro judío, que mucha gente vio que él realizó curaciones y exorcismos. Fue rechazado por los líderes judíos, fue crucificado bajo Poncio Pilato en el reinado del emperador Tiberio, y a pesar de esta muerte vergonzosa, a sus seguidores, quienes creían en él, estaba vivo todavía, se esparció más allá de Palestina, de modo que había multitud de ellos en Roma. Hacia el 64 después de Cristo, había toda clase de personas de las ciudades, del campo, hombres, mujeres, esclavos y libres, lo adoraron como Dios. Así el comienzo del siglo II. La evidencia es concluyente. Jesús vivió realmente entre nosotros y realizó obras poderosas, de modo que hasta las fuentes hostiles y no cristianas lo confirman. Así que los escépticos en cuanto a la historicidad de Jesús simplemente están equivocados. Ahora escúchame. Comenzamos la clase con esta pregunta. ¿Es posible combinar la historia con la fe? Y quisiera cerrarlo con esta respuesta. Si uno ama a una persona, su amor va más allá de los hechos de esa persona, pero está arraigada en los hechos de una persona. Por ejemplo, tú amas a tu esposa porque es preciosa, es buena, es dulce, es amable. Todos estos son hechos acerca de tu esposa y por lo tanto la amas. Pero tu amor va más allá de eso. Tú puedes saber todo eso acerca de tu mujer y no estar enamorado de ella y no confiar en ella. Por lo tanto, la decisión va más allá de la evidencia, pero existe sobre la base de la evidencia. Lo mismo es enamorarse de Jesús. Tener una relación con Jesucristo va más allá de conocer los hechos históricos acerca de Él, pero está arraigado en los hechos históricos de Él. Más bien, es creer en Jesús sobre la base de la evidencia histórica, pero mi relación con Jesús va más allá de la evidencia. Tengo que poner mi confianza en Él y caminar con Él día tras día. Y quiero cerrar con la tercera palabra clave, y es esta. El Jesús histórico es el Jesús de nuestra fe. Quiero volvértela a decir. El Jesús histórico es el Jesús de nuestra fe. Aquí está nuestra segunda clase. Quiero recordarte que las 3 palabras clave que durante el trayecto de la clase se te dieron, se tienen que enviar por mensaje al maestro. En particular soy yo y es a Os Soriano. Mándame las 3 claves. No se te olvide ponerle like al video. No se te olvide poner presente, de tal manera que eso es lo que se requiere para validar que tomaste esta clase. No te desconectes de las siguientes clases. Estaremos en contacto. Que Dios te bendiga.